Buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo de en qué parte estemos. Buenas noches para otros. Hoy nuevamente tenemos una actividad de IP Time como todos los viernes, temas realmente interesantes, actuales. Así que para el día de hoy decidimos hablar de la temática de la apropiación cultural, un tema, por así llamarlo, quizás novedoso, quizás no tanto, pero que cada vez escuchamos más, si bien quizás más referido al ámbito de la industria de la moda, pero también en otros ámbitos, sobre todo la industria del entretenimiento y digamos con estos nuevos horizontes de lo que sería también la protección o no por propiedad intelectual. De manera que les vamos a presentar un panel muy interesante, muy novedoso, y por supuesto tenemos al experto para hablarnos del tema, que es Lucas Lehtinen. Voy a leer brevemente su currículum, de manera que podamos dar inicio para tener un debate muy interesante el mayor tiempo posible. Lucas Lehtinen es abogado graduado en la Universidad Nacional de Córdoba con honores. Asimismo, ha desarrollado estudios en dirección de negocios empresariales MBA, realizando una maestría en administración de empresas en la Escuela de Graduados de Ciencias Económicas. También ha profundizado sus estudios en propiedad intelectual, obteniendo una maestría en dicha especialidad en la Universidad Austral de Argentina, recibiendo diploma de honor por su desempeño académico y su tesis de maestría vinculado al tema que nos llama hoy. Actualmente él es director de la maestría en propiedad intelectual en la Universidad Austral. Anteriormente ha sido director del curso de formación de innovación, desarrollo y propiedad intelectual en la Universidad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba y se desempeña como gerente de coordinación y control del Instituto de Cine y Artes Visuales de Argentina. Así que muchas gracias, Lucas, por acompañarnos. Vamos a dar inicio, como siempre, la temática es de 20 a 30 minutos de exposición y luego tenemos los 30 o 40 minutos finales para las preguntas y respuestas. Todo tuyo el micrófono, Lucas. Gracias, Fabricio, gracias Beatriz, Paola y a toda la gente de IP Time por la posibilidad de compartir esta temática. Había hecho, bueno, voy a compartirles una presentación simplemente para ir ilustrando un poco y sobre todo para ver algunos casos prácticos que fui seleccionando en materia justamente de apropiación cultural y aclarar un poco de conceptos y demás para hablar sobre esa base. Como les digo, este es un tema, a ver, si bien es novedoso, no lo es tanto, porque el tema de apropiación cultural o la frontera justamente de la cultura con la propiedad intelectual, y ahí díganme si pueden ver bien la presentación, si Sí, vemos bien. Perfecto, gracias Sí. Fabricio. El tema de apropiación cultural se plantea justamente como uno de los temas a abordar de la protección de la propiedad intelectual y también justamente de una frontera nueva. Perdimos sonido. A ver. Ahí creo que le volvemos a escuchar a Lucas. Ahí estamos. Sí, ¿Me sí, escuchan sí. perfectamente? Bien. Como les decía, a ver, la propiedad intelectual enfrenta nuevas fronteras y en estas nuevas fronteras que tenemos en materia de apropiación cultural, debemos destacar justamente que el contenido esencial del derecho de propiedad intelectual, como lo teníamos, a través de un reconocimiento constitucional y a través justamente de una gestión, a través de los tratados internacionales, la regulación estatal y demás, es necesario justamente hablar de un reconocimiento de la propiedad como un fenómeno que es directamente relacionado justamente con el concepto tradicional, esto es excluir a otros. Sin embargo, los caminos se bifurcan o los caminos parecen justamente preguntarse cómo queda este contenido de la propiedad intelectual o este contenido supuestamente negativo de la propiedad intelectual en relación justamente con el movimiento de derechos humanos, los derechos de tercera generación y también con las actas de la Ronda de Uruguay que dieron origen justamente al ADPIC TRIPS. Y en ese problema y en ese esquema debemos discernir cuáles son los problemas de convivencia que tenemos entre estos derechos. Y en este punto debemos decir que en realidad, lejos de ir en detrimento de la propiedad intelectual,
la confluencia de este movimiento de derechos humanos, el reconocimiento de los derechos de tercera generación y el reconocimiento explícito de la creatividad humana como un bien humano y un bien justamente y un contenido esencial de los derechos que debe protegerse, hace que los caminos, lejos de bifurcarse o lejos de solamente la propiedad intelectual tener un contenido netamente patrimonial, también implica, y para este fenómeno de la apropiación cultural, implica un impacto decidido justamente en una herramienta que sirve para brindar seguridad a aquellas comunidades originarias, a aquellas comunidades justamente que han desarrollado tradicionalmente algunos de los elementos y que hoy se permite y permiten justamente generar esa protección. En este derrotero constitucional, el fenómeno justamente de impacto en la propiedad intelectual, de los aspectos culturales, tecnológicos, hoy el aspecto del marco regulatorio en materia de salud, en la biotecnología y demás, trasunta todas estas reglas y genera justamente un cuádruple impacto en la propiedad intelectual que modifica o al menos extiende su aplicación en cuanto a contenido esencial. Hoy no hablamos justamente solamente de un derecho de exclusión, de un jus excludendi, sino también hablamos de un derecho a la innovación y que la propiedad intelectual se presenta justamente con este contenido esencial positivo. En este marco, el concepto de apropiación cultural o asimilación cultural, y ahí vamos a ver una pequeña diferencia, no es un concepto nuevo. En la historia de Occidente, desde la civilización griega, luego del Imperio Romano o antes con Alejandro Magno, tomar otra cultura, asimilar sus expresiones, su creatividad o incorporarlas, han tenido un influjo decisivo en el desarrollo de toda la historia de Occidente. Esto implica justamente un pleno reconocimiento y un pleno reconocimiento justamente de otra cultura, de otro par. Ahora bien, el fenómeno de la apropiación cultural tiene como características bases que, en primer lugar, al igual que el resto justamente de los fenómenos que se dan en la propiedad intelectual, con excepción del derecho de autor de alcance universal, es un fenómeno de territorialidad. ¿Por qué? Porque es la expresión de una determinada cultura que puede coincidir o no con las fronteras geográficas o extenderse más allá de esas fronteras, que tiene un origen, pero que tiene un origen, a diferencia de la propiedad intelectual, un origen colectivo muchas veces, y eso es lo que pone en crisis el concepto de titularidad, por cuanto las comunidades como tal pueden o no ser sujetos de derecho. Y hay muchos estados que, utilizando el concepto de soberanía territorial, han adoptado justamente el concepto de defensa de la cultura y de defensa justamente de estas tradiciones culturales originarias y lo han tomado como propio de defensa de su propio patrimonio cultural. También muchos, el fenómeno justamente cultural es un fenómeno dinámico que va creciendo de tiempo en tiempo, pero también en las expresiones culturales, y ya vamos a ver tanto en los conocimientos tradicionales como en las expresiones culturales tradicionales, es un fenómeno que tiene perdurabilidad, esto es, pasa de generación en generación, y esto implica justamente una tradición, un bagaje que viene de épocas ancestrales. Y este bagaje de épocas ancestrales requiere justamente de un registro histórico. Y es por eso que vamos a ver que de las 118 leyes que tratan estos temas a nivel mundial y que han sido relevadas justamente por el centro jurídico de OMPI, hablan muchas de ellas o coinciden justamente en hacer un acopio o registro o tener alguna referencia de estos elementos culturales. Obviamente, como allí bien dice la frase y como podemos establecer, hay dos manifestaciones en dos fenómenos claros en materia de cultura y que inciden en materia de propiedad intelectual. El primero es el de los conocimientos tradicionales, que, si se quiere, va asociado más a la perspectiva justamente de utilizar ese bagaje de tradiciones, ese bagaje de experiencias, de procesos que se van repitiendo de generación en generación, utilizarla y vincularla justamente a el uso de los recursos genéticos, de los recursos naturales. Por otro lado,
tenemos el concepto de expresiones culturales tradicionales que van unidas justamente a una tradición de manifestaciones culturales que datan desde el diseño, pasando justamente por la música o a la literatura o a las adaptaciones que se hacen a otro tipo de obras de esas expresiones. En ese punto y en ese detalle, tanto de conocimientos tradicionales como expresiones culturales tradicionales, ya tienen expresión o han tenido justamente manifestación con una unión que se ha dado muy pocas veces en la historia entre dos órganos dependientes de Naciones Unidas, pero que parecen que persiguen finalidades ideológicamente distintas. Por un lado, tenemos a la UNESCO y por otro lado tenemos a la OMPI. Ambas, desde el año 1982, han propuesto justamente unas cláusulas modelo y unos artículos modelos para aplicar en las legislaciones, tomada como derivación justamente de las expresiones culturales tradicionales y tomado como modelo tanto los convenios OMPI y sobre todo justamente el convenio de Berna, y también aquellos convenios relativos a bienes culturales o a la protección y la transferencia y el tráfico de bienes culturales que están en cabeza y son tutelados por UNESCO. En esto ha dado como resultado justamente, más allá de todo, una protección que hoy, con la ideología imperante o si se quiere con el pensamiento justamente adaptado y nuestra percepción acerca de esto que algunos denominan como generación cristal, hoy se ha visto justamente más manifestado a través de lo que se denomina, a ver, la cultura de la cancelación. Hemos compartido ya no solamente en charlas en el grupo y demás, que han incidido o que inciden, ¿por qué? Porque ¿cuáles son los problemas que tienen justamente estas expresiones culturales o estos fenómenos? Los problemas justamente a la hora de protegerlos por propiedad intelectual es que, a ver, son fenómenos que quizás están en el dominio público por haber transcurrido tanto tiempo y haber pasado tanto de generación en generación, pero que sin embargo, como dice por ejemplo el profesor Duffield, no tienen un reconocimiento expreso o no tienen un reconocimiento expreso en la legislación o en la protección, y que hoy son puestos en el tratamiento debido a estos fenómenos culturales como la cultura de la cancelación o otros fenómenos que inciden que la cultura no es algo que se pueda consumir o que en un extremo que no se pueda justamente llevar sin compartir ciertas reglas o compartir ciertas cuestiones. Para indagar en esto y para no aburrirlos, vamos a empezar justamente con los ejemplos más conocidos en materia o que más fácil asimilación de qué hablamos cuando hablamos de apropiación cultural. Y en estos ejemplos vamos a destacar, por ejemplo, algunos casos prácticos y casos que son recientes. El último caso práctico que, a ver, más allá del que han compartido recientemente en relación a la película, se dan en el mundo de la moda. ¿Por qué en el mundo de la moda? Porque allí justamente hay, y aquí está presente Susi, a quien le mandamos un saludo, aquí está justamente reflejado en estas inspiraciones de colecciones y demás, está reflejado la toma de ciertas vestimentas tradicionales, de ciertos diseños tradicionales de las comunidades. El caso más paradigmático, desarrollado en el año 2020, que ha llegado justamente a un acuerdo, es el de la colección de Carolina Herrera, que se llama Resort 2020. Es la colección de los últimos vestidos de Carolina Herrera que responden a, si se quiere, un diseño, a tomar diseños propios de las comunidades originarias de México. Estos diseños tradicionales hacen justamente que no haya habido ninguna autorización, ningún uso, y que haya habido un reclamo administrativo contra Carolina Herrera por parte del Estado mexicano y de la Secretaría de Cultura de México,
pidiendo el cese de uso de esto y una justa compensación para las comunidades originarias abarcadas por esos diseños. Como pueden ver en la imagen, esos diseños justamente responden a motivos tradicionales mexicanos. Pero Carolina Herrera no es la única que se ha inspirado afanosamente, si se quiere, en estos diseños. También tenemos algunos ejemplos de casos prácticos en la moda y en la industria del entretenimiento, como bien mencionaba Fabricio. Parto de abajo de la imagen para arriba. De abajo de la imagen van a tener dos diseños aplicados justamente a calzados. Uno es un diseño también mexicano aplicado a un calzado Nike que la firma había declarado, la empresa había declarado que lo que estaba haciendo era un homenaje a la comunidad originaria. Y lo mismo ha sucedido, o sucedió antes, en el 2013, con las zapatillas que ahí ven abajo, cerca del logo de IP Time, en el cual esas zapatillas se llamaron Air Force One Costa Rica, y querían replicar, o decían que estaban replicando, un diseño originario de Costa Rica, a lo cual hubo una reclamación del gobierno de Panamá porque el diseño originario era de una comunidad originaria de Panamá. Ambas zapatillas fueron canceladas, es decir, fueron sacadas de la circulación y del mercado. El caso también, uno de los casos más paradigmáticos es el de los Pieles Rojas o Redskins, el equipo de la NFL de fútbol americano, en el cual no solo tuvo una intervención propia justamente de la comunidad originaria, sino que también tuvo una intervención propia del gobierno de Estados Unidos a través justamente de un accionar de la USPTO pidiendo explicaciones por el uso de esas denominaciones o por el uso justamente de el logo. Y por último, el último caso es el de otro diseño aplicado justamente de una diseñadora francesa tomado para su nueva colección en materia de diseño. Pero quizás el caso más importante, o uno de los casos que traje para divertirnos un poco, es que habla de apropiación cultural, habla de la cultura del anime y de la industria audiovisual. Ustedes saben justamente el caso fue judicializado y llegó a un acuerdo entre el titular originario de El Rey León y que se llamaba El León Blanco y los abogados y la empresa Disney. ¿Por qué este caso originario? El caso originario blanco es como ven allí, hay alguna representación y demás, y es una serie y además una película desarrollada en el anime japonés. Kimba tiene ciertas, es una serie que data de hace mucho tiempo, su titular es Tetsuka. Este japonés no solamente diseñó esta serie, sino que también ya tenía una relación previa que databa de la década del 70 con Disney, en la cual desarrolló justamente todos los aspectos relativos a la protección y la adaptación de Bambi para Japón y para el anime. Es uno de los padres del anime Tetsuka. Y cuando se estrenó Disney, estrenó El Rey León en el año 96, tanto hubo reclamos por parte justamente de Tetsuka y de su empresa productora a Disney por el uso y la similitud que excede justamente, que excede la casualidad milagrosa y va a un punto muy importante que es no solamente una solicitud o una similitud argumental, si se quiere, sino también de manifestaciones objetivas, como pueden ver allí en la imagen. Pongo la imagen de los Simpson porque los Simpson hacen referencia a
a esta escena en ese capítulo, en la cual justamente aparece Mufasa en una nube y dice, venga mi muerte, Kimba, y después dice, perdón, Simba. Las similitudes son tales que aquí hice un resumen justamente en materia del Rey León, que, a ver, hay similitudes argumentales, hay similitudes de representación, como las pueden ver. La historia transcurre de la misma forma en una y en otra. Pero también el Rey León, no solamente esto que puede decir no hay una expresión cultural o la reclamación puede ser a través justamente del uso del anime o de la copia del anime como una tradición cultural japonesa, sino que también la canción originaria del Rey León pertenece a una autora africana, Lina, que no recibió ningún tipo de compensación y que había realizado justamente esta canción y había sido tomada la melodía de esa canción como base justamente para la identificación de determinada etnia africana. Con esto lo que les quiero decir es que esto exige que, a ver, tratar o pensar, yo no quiero demonizar a nadie ni tampoco ponerlo en el lado oscuro a través de la apropiación cultural, sino establecer ciertas estrategias de gestión a través justamente de estos elementos. Y estas estrategias de gestión son, en primer lugar, algunas cuestiones, algunas recomendaciones que vinculan a las nuevas fronteras de la propiedad intelectual. Yo estoy a favor justamente de una asimilación cultural o de un intercambio de la cultura y creo que los bienes culturales son bienes que están sujetos a un valor. En esto, lo que aplica justamente, o lo que, a ver, hablando de securitización de intangibles o de gestión de derechos, en esa cadena de gestión de derechos tenemos que analizar y ver cuáles son las implicancias y tener una mirada más 360 para el asesoramiento y para el desarrollo de cuáles son las implicancias culturales de esto. ¿Por qué? Porque las implicancias culturales van más allá de si me van a excluir o no del mercado, si hay un derecho de propiedad intelectual o no, o si hay un fenómeno cultural que merece ser protegido y como tal merece ser preservado. Asimilación cultural es un concepto que va en paralelo al de apropiación, porque asimilar significa respetar esa cultura, permitir justamente un derecho al acceso a esa cultura a través de un consentimiento informado, a través justamente de participar esa cultura en todo el desarrollo en todo el desarrollo justamente de esa producción y de esa puesta en valor. Implica también una gestión de derechos y una interacción con políticas de transparencia y compliance. Así como hay muchas legislaciones que hoy en materia de recursos biotecnológicos, recursos genéticos, exigen la determinación del origen en las solicitudes de patente, en materia de esto se exige también 4 reglas básicas que podríamos decir que así como existe la regla de los 3 pasos, en esto hay la regla de los 4 pasos en materia de gestión de derechos de propiedad intelectual y de asimilación cultural o apropiación cultural. La primera regla que hace a compliance y que contribuye justamente a securitizar el tráfico y la transacción de derechos de propiedad intelectual es el consentimiento informado de la comunidad de origen. Este consentimiento informado puede ser dado por una autoridad de algún país, como sucede en algunas legislaciones latinoamericanas. Puede ser sujeto a control justamente al momento del registro de alguna marca colectiva y demás, como lo establece justamente la Directiva 486 de la Comunidad Andina. O puede ser también justamente realizado en la transacción a través de acuerdos o acuerdos modelos. Luego también exige la participación en ese proceso. También de esa participación exige obviamente, como va a haber un aprovechamiento económico, la participación en las ganancias. Y por último, como esta regla de los 4 pasos exige justamente tener una política de prevención de daños. Y esta política de prevención de daños quizás se vea facilitada
por distintos actores que pueden participar activamente de este rol cultural. Y estos distintos actores implican, ustedes ya en IP Time lo han desarrollado plenamente con la incorporación de las nuevas tecnologías y de los nuevos fenómenos. Hoy, a través de la tecnología de blockchain y demás, se permite justamente utilizar una securitización de los distintos pasos y ver que ese producto cultural ha llegado a las manos adecuadas y al desarrollo adecuado justamente siguiendo los distintos pasos. Hoy está en boga el lado social del aspecto de la gestión empresarial a través de los que se denominan empresas B, y en ese fenómeno está la posibilidad justamente de lograr un comercio justo y permitir o implementar estas tecnologías para ver también esa cadena de derechos y que se ha seguido cada uno de los pasos necesarios para un consumo adecuado. La apropiación cultural, y para cerrar ya y agradecerles esta participación, no es un fenómeno negativo ni es un fenómeno justamente que nos impida llevar nuestra estrategia y llevar justamente el desarrollo. Es un fenómeno que nos permite, si se quiere, y en esto es importante, nos permite repensar la propiedad intelectual y repensar su función en la sociedad. Hoy tenemos un rol importante como características para excluir del mercado, sino también las características justamente para desarrollar y seguir adelante en materia de tener y dotarla de aspectos positivos a la propiedad intelectual. Me acuerdo de una tesis de Fabricio, que luego se doctoró con dicha cuestión, que hablaba de la importancia de las ideas y que quizás la formalización de la idea ya era un paso que muchas veces quedaba o dejaba en descubierto inequidades del paso ex ante. Bueno, fijémonos si la propiedad intelectual no tiene que ser complementada con reglas de equidad, fijémonos si no está cuestionado la cuestión de no solamente tener un contenido negativo y en realidad no tiene un contenido positivo la propiedad intelectual. Y con todo esto me refiero es a cambiar la idea y la perspectiva de decir, no hay solamente un derecho de exclusión, sino también un derecho a la innovación. Innovación puede existir sin propiedad intelectual, pero es difícil justamente que ésta se consolide, que llegue y que se llegue a un marco de protección adecuado de todos estos factores que inciden en el día a día. Aquí nos tenemos que cuestionar nuestro rol, pero también tenemos que establecer que este cuestionamiento no implica ir en detrimento de la propiedad intelectual, porque cada vez que aparecen estas cuestiones, siempre la solución es cancelar, es dar de baja algo o es suspender. Y la realidad es que no es suspender, no es dar de baja, sino es ver cómo se integra, cómo se gestiona y cómo se logra que todos los actores participen de la cadena. Fíjense que es la primera vez que de los 118 países, y haciendo un balance, que tienen regulación en materia de expresiones culturales tradicionales, solo, muy pocos son países centrales. La mayoría son países que son subdesarrollados y que ven en las herramientas propias de la gestión de estos derechos, ven en la herramienta propia de esto la posibilidad justamente de lograr un desarrollo comunitario y la posibilidad de lograr un desarrollo económico. Yo no estoy diciendo que no tengamos que abrir la participación a otros, no estoy diciendo justamente que sean loables las cuestiones de la apropiación cultural, pero fíjense cómo aquellos que hoy, por ejemplo, van en contra de ciertos derechos de propiedad intelectual utilizan la apropiación cultural para repeler y utilizan la propiedad intelectual para repeler la incidencia de otros. Cuento corto y con esto cierro. Hay muchos reclamos de Hollywood, y ya lo vamos a ver en otro webinar, no vamos a adelantar de eso. Hay muchos reclamos de Hollywood contra Bollywood o la industria audiovisual india por distintas aplicaciones, uso de escenas o, si se quiere, uso colaborativo de dichas escenas. Hay, lo mismo pasa con el cine chino, lo mismo pasa con otros aspectos de la industria audiovisual. Y si
muchas veces las grandes producciones que nosotros vemos se basan en historia, porque el ejemplo de El Rey León es solamente el primero. Hay un iceberg detrás. Nadie le está diciendo que le vamos a reclamar por ello, pero sí le estamos diciendo que nuestros países tienen una gran riqueza cultural y que la estamos dejando en manos justamente de un modelo impropio de gestión y que no estamos aplicando ese modelo para llevarlo adelante. Sin duda aquí es una tarea pendiente de sociedades de gestión colectiva, es una tarea pendiente de, de actores, es una tarea pendiente de regulación y es una tarea pendiente también de regulación por parte de los estados, que como en el caso tanto de Colombia, México, Panamá, Costa Rica, Brasil, han establecido en sus regulaciones y han establecido canales de limitación. Pero además de esos canales de limitación hace falta saber entender estas herramientas de gestión. Muchas gracias, espero haber sido, creo que sí, justo con el tiempo para que tengamos y lo abramos a debate. Excelente, muy claro, muchísimas gracias Lucas, la verdad que es un tema súper interesante, súper para el debate y lo bueno de ser moderador es que tengo la palabra y hay dos cuestiones que me gustaría referirme. La primera es en la falta de consenso sobre el concepto de apropiación cultural. No sé qué opinas, digamos, de la definición que se comenta siempre, que la apropiación cultural es el acto por el que un miembro de una cultura dominante o relativamente dominante hace uso de la expresión cultural tradicional de otra en un contexto diferente, obviamente sin autorización, sin haber pagado nada, y le causa un perjuicio. Entonces acá viene la primera cuestión, ¿siempre tiene que ser o no una cultura dominante? ¿Qué pasa si es al revés? Si es una cultura que toma elementos, o sea, si es una cultura minoritaria que toma elementos de una cultura dominante, entonces ahí no hablaríamos de apropiación cultural, sino que hablaríamos de otra figura. Esa sería mi primera pregunta. Fabricio, a ver, yo le escapo un poco a esto de establecer qué cultura es dominante o cuál cultura es menor, mayor o más alta. ¿Por qué? Porque me parece que las culturas no se pueden medir y no se puede establecer una dominancia entre las culturas. Presuponer que algo domina a otro es retrotraernos a una discusión previa a la consagración de los derechos humanos. Entonces, en ese punto, yo lo que creo es que hay, si, para mí el concepto de apropiación cultural es la toma no autorizada, si se quiere, de elementos de la idiosincrasia de cualquier pueblo, y estoy usando la palabra pueblo para ser mucho más amplio que la comunidad, nación y demás, de cualquier pueblo para un uso comercial indebido. Voy al caso de Carolina Herrera, que ahí veo los comentarios de Beatriz y de Susi. No existen los homenajes, no existen no existen las casualidades milagrosas, no existe la industria, y lo sabe mejor Susi, la industria de la moda se basa en afanosos viajes de inspiración en la cual hoy, podemos encontrar destacados diseñadores que son destacados en su territorio, marcas notorias que protegen la propiedad intelectual en sus territorios y que muchos de sus diseños se reflejan de otros diseñadores anglosajones o europeos y demás. No quiero dar nombre y apellido, pero si vamos a Ricky Sarkany, la China Suárez y demás, sus últimas colecciones son copia de Marc Jacobs, de zapatos de otra cuestión y demás. Esas copias no son, digamos, inspiraciones o no son, digamos, un ejercicio claro de creatividad. Ahí nosotros fallamos en no marcar esos puntos. Lo que dice Beatriz, en la década del 60 que los diseñadores viajaban a África, a Kenia para traer eso, las telas de la India no protegidas en su momento. Yo lo que hablo es que hay oportunidades no aprovechadas. Todos nos movemos en un mundo globalizado en el cual muchas veces nos han dicho hay una cultura imperante o parece que hay una forma de gestionar el capitalismo en Occidente, que es la cultura justamente norteamericana o la anglonización, si se quiere, si me permiten el término o el neologismo, de nuestra cultura. A mí eso no me,
a ver, no me lleva a resaltar o no me lleva justamente a preocuparme. A mí sí lo que me preocupa es que nosotros dejemos pasar en el siglo XXI un tren que está en nuestra estación, y vuelvo a una metáfora ya gastada, poco original, y no tengo pretensiones de originalidad en este aspecto, es un tren que está en nuestra estación y que nosotros lo dejamos pasar, lo dejamos de lado, simplemente porque creemos que eso ya no lo podemos proteger de ninguna forma. Y la cuestión es que hay elementos hay casos que no llegan a los tribunales, como el caso español que compartimos, sino que se comparten. Por ahí no se gestionan, o por ahí son reclamos que exceden el marco de del reclamo judicial, o de la acción, o de la infracción, o del enforcement, y que se transforman en una identificación cultural. Esta identificación cultural hizo a Adidas cancelar ya 3 colecciones de zapatillas. Hizo a Nike cancelar 7 líneas de producción. Y y el modelo de Nike, si vamos, y esto me fui por las ramas, pero es importante, Nike no fabrica su ropa. El modelo de Nike no está centrado en la fabricación. El modelo de Nike, de su gestión, vean los balances, y ustedes me dirán cuál es la situación o cómo es esto. Vean los balances de la empresa, que es lo más claro, ver los números, y van a ver que ellos no invierten en la fabricación y en el desarrollo de su ropa, sino que invierten en su diseño. El capital intelectual es lo más importante. Hacen outsourcing de su producción. Por eso cuando se dice que en Pakistán o en la India cosen chicos de 15 años, en realidad no son propios de Nike, propios justamente de su relación con un proveedor. Entonces, ese modelo estructurado, ese modelo gestionado, ese modelo desarrollado implica que hay un valor capitalizado que nosotros estamos perdiendo. Y ese valor capitalizado que nosotros estamos perdiendo se están llevando adelante con un uso indebido comercial, sin todas las reglas claras. Y ahí le digo a Susi, que estaba preguntando cuáles eran las 4 reglas claras, o estas 4 reglas: era el consentimiento, la participación, la política de prevención y la participación justa y equitativa en los beneficios económicos. Lucas, perdón que te interrumpa, como hay Sí, muchas preguntas y dale. tengo una Sí, última cuestión. Así como se mencionan casos de apropiación cultural indebida, hay casos o hubo casos recientes de colaboración estrecha, sobre todo en lo que sería la industria de Hollywood. No sé si escucharon hablar de la película Frozen. La película Frozen fue inspirada en una comunidad indígena escandinava que se llaman los Samis. Y cuando salió la primera película, le habían acusado a Disney que se habían apropiado de esta cultura, mencionaban elementos y no hubo colaboración. Entonces, para el Frozen 2 se llegó a un acuerdo de Disney con esta comunidad. Ellos tienen un consejo, digamos, casi como su Parlamento Europeo, y ellos la asesoraron, porque en la película digamos, se inspira más en estos elementos de esta cultura escandinava, y llegaron, digamos, a varios acuerdos. Uno de ellos era, creo que, no sé si un día un 15% de lo recaudado en taquilla se iba a destinar a esa comunidad indígena escandinava. También llegaron a un acuerdo en que la película la iban a traducir al idioma de los samis. Entonces son, digamos, ejemplos donde sí se da ese reconocimiento, obviamente se respeta la cultura y cómo el trabajo en conjunto justamente pueden dar, digamos, como resultado este tipo de cuestiones. O sea que no todo es incumplimiento, no todo es lesión de derechos, sino también tenemos estos casos exitosos en la industria del entretenimiento que, bueno, básicamente era lo que quería comentar. sí, tenemos esos casos exitosos, y eso muestra que el modelo para la propiedad intelectual, o el modelo para la gestión de la propiedad intelectual, no es un modelo de, blanco o negro, de decir o cancelamos o protegemos y no hay otro camino, sino que hay un modelo de desarrollo cooperativo, o de desarrollo a través de la colaboración, transferencia de tecnología o transferencia de conocimiento, que ese modelo, inexplorado por nuestro propio egoísmo, y esto hay que decirlo, inexplorado por esto de, así como pasa con las vacunas ahora, de yo me quedo con esto, vos te quedás con aquello y demás,
inexplorado por modelos de colaboración o modelos de cooperación, de transferencia de tecnología o transferencia de conocimiento, hacen que, abarquemos un poco más. Y abarcar un poco más implica también entender todas las implicancias que están debajo de eso, que vos bien señalabas, Fabricio. A mí Perfecto. me están llegando acá las Sí, preguntas, no sé cómo querés vamos, que... digamos, vamos en orden. Tenemos de Sebastián que había dicho, Lucas, ¿qué opinas que las comunidades puedan aprovechar la tecnología NFT para participar en el mercado digital con su arte? Y luego le damos la palabra a Susi. Bien, en materia de NFT o de tokens no fungibles, me parece que nos pueden dar justamente la idea de una originalidad en el arte digital, digamos. Ahora, que eso pueda ser utilizado como marca de certificación, porque esto no hay que perderlo de vista, digamos. El NFT no garantiza ningún derecho de propiedad, sino lo que uno es, le certifica originalidad y crea una ficción de escasez en un mercado digital amplio. Entonces, en este punto, yo lo que creo es que sí se puede incorporar la tecnología de blockchain como hacen otras empresas para securitizar a sus proveedores, como lo hace Apple, como lo hizo Louis Vuitton cuando tuvo el desmadre en China de producciones paralelas con su mismo logo, y ha implementado justamente elementos o marcas de securitización en la cual al consumidor, al usuario, cuando le llega la cartera en la cual ha invertido unos cuantos miles de dólares, se puede leer un código QWERTY y puede ver que ha salido del proveedor que tenía que salir, elementos que necesita y puede... A ver, no hay que tenerle miedo a la tecnología, lo que hay que tener estructura de pensamiento, como bien decía, y de funcionamiento. Hay que respetar esa autonomía y estructura de funcionamiento y toma de decisión, y hay que acompañar, y acompañar implica justamente tener estas herramientas al alcance de la mano. Gracias. Susi, adelante. Bueno, primero felicitarte, Lucas, por esto. Coincido absolutamente con tu posición, esto de que no hay apropiación positiva o negativa, por una parte, y por la otra parte, que falta gestión, falta mucha gestión, tanto desde el punto de vista de quienes están trabajando por la propiedad intelectual, como también los países o las propias comunidades. Y en esto un paréntesis, en el grupo de diversidad cultural de UNESCO, siempre percibo esto, que hay como una división, a pesar de vos hablabas de la unión entre OMPI, se han venido cayendo los grupos dentro de los países de defensa de la diversidad cultural, y quizás porque no exista más que la gente de la cultura impulsando esto sin ningún apoyo. Me parece, ahora está resurgiendo un poco después de la última reunión que se hizo global. De hecho, hemos tenido una reunión entre Brasil, Chile y Argentina para reflotar un poquito eso, que no sean solamente los artistas, sino que los profesionales ayuden un poco, así que los invito a que en cada uno de sus países se acerquen a los grupos de diversidad cultural, que por otro lado, muy dolidos de que no haya nada expreso sobre la cultura en el tema de los ODS y la sostenibilidad. Y entonces ahí la primera cosa que te pido, Lucas, es que me dejes compartir a lo mejor en el chat tu trabajo que has hecho de investigación para Palermo en relación a esto, y un poco pedirte que nos muestres esta visión que tenés de lo importante que tiene que ver con la protección de propiedad intelectual, con la sostenibilidad desde este punto de vista. Sí, desde ya, Susi, se puede compartir. Uno tu intervención y tu pregunta con una que realiza Graciela Melo. Saludos, Graciela, con la quien compartimos el sufrimiento de hacer un doctorado. Más allá de eso,
a ver, uno la pregunta porque lo de Graciela es importante en relación a lo que pregunta Susi, esto de cómo ver esto desde el ámbito de la propiedad intelectual y cómo gestionarlo con elementos que escapan al ámbito de la API. ¿Por qué? Porque escapan al ámbito de la API, porque los derechos de propiedad intelectual son determinados por ley. Hay un principio de legalidad que establece que son determinados por ley, los usos son determinados por ley, y esos usos y derechos hacen que tengamos que limitarnos a esos usos y a esas reglas. Las reglas allí están, la dificultad de esas reglas están en el plazo. Pero hay algunos derechos de propiedad intelectual, o hablando en amplio, derechos de propiedad intelectual, como las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas, que muestran que existe otro camino, que es el reconocimiento de determinados derechos, y en esto también juega mucho el derecho de autor, es el reconocimiento de determinados derechos por la creatividad humana. Y cuando nosotros hablamos de sostenibilidad o de sustentabilidad, mejor dicho, en el tiempo, hay, todo un entramado que no solo lo marca las políticas ambientales, con el Convenio de Diversidad Biológica y con otros, sino que también lo marca la idea justamente de que hay que premiar, si se quiere, o hay que incentivar justamente la creatividad. Hay que protegerla de alguna forma. Por eso hice un link con la tesis de Fabricio. Porque Fabricio en su tesis lo que se pregunta es ¿qué pasa ex ante? Es decir, ¿qué hacemos antes de llegar a la consagración del derecho? Es decir, antes de la formalización. ¿Qué hacemos ex ante? Y ahí cuando hablamos de qué hacemos ex ante, nos tenemos que preguntar de decir, bueno, la propiedad intelectual me va a servir para proteger esto, pero ex ante hay un valor, hay un conocimiento que es valorado y que hoy es discutido en la mayoría justamente de los intercambios de tratados internacionales o de convenios bilaterales o multilaterales en materia justamente de comercio. Antes de la pandemia, el tema decisorio, y esto todos los que están aquí representando países del Mercosur lo saben, el tema central y decisorio en el capítulo de propiedad intelectual, más allá de las patentes, derecho de autor, más allá de que nosotros le tiramos con Marrakech y ellos nos tiraron con la protección del marco regulatorio de las patentes y demás, es debatir las 400 indicaciones geográficas que habían presentado y que nosotros como latinoamericanos, como Mercosur, no teníamos ninguna, o teníamos 3, 4, 5, 10, y ellos tenían 400. Entonces, a lo que voy es que se impone la construcción de una regulación que en el mundo, tanto en OMPI como en UNESCO, está bloqueada. La discusión en OMPI lleva bloqueado por lo menos desde el año 2010 a la fecha, o sea, 11 años, en la cual se decidió la posibilidad de empezar a trabajar un tratado en el Comité Permanente justamente de Recursos Genéticos, de expresiones culturales tradicionales y conocimientos tradicionales. Y en ese tratado la discusión está, en primer lugar, en lo que señalaban algunos aquí, está en definir qué entendemos por cada una de estas expresiones. Y la principal cuestión está en definir es cómo se va a correlacionar o cuál va a ser la correlación en materia de propiedad intelectual. Y en materia de eso, la postura que está rigiendo hoy más fuerte es la posibilidad justamente que aquí la sostiene Perú, Brasil, también se vio en la legislación de Costa Rica, que es la postura justamente de entender a los derechos de propiedad intelectual o a estas expresiones con un carácter sui generis. Es decir, equiparándolos a la idea del reconocimiento económico de la calidad y el reconocimiento económico de la importancia que tienen esos diseños o que tienen esas expresiones o que tienen esas obras que datan de tiempo inmemorial, pero no solamente reconocer eso, sino que decir, bueno, está bien, está la propiedad intelectual, es la muerte del autor más 70 años, yo no puedo definir el autor porque no puedo justamente determinar quién es el autor, tengo un problema de comunidad, no tengo legislación de marca colectiva, tengo un problema de diseño, ya se me agotaron el tiempo, perdí la novedad del diseño o perdí la novedad para patentar un determinado, bueno,
voy a reconocerle un valor intrínseco. ¿Por qué? Porque eso me determina procesos, formas e idiosincrasia. Así como el champán o el queso roquefort responden a la idiosincrasia de una determinada región, la guardapampa de Argentina o las expresiones justamente, las expresiones culturales de la innumerable cantidad de pueblos que representan o estuvieron representados entre incas, mayas, aztecas, teoltecas, etcétera, de América Central, o si se quiere justamente de la parte norte de Sudamérica, y que nosotros no nos ocupamos o no nos hemos ocupado en protegerlas. Para detalle, en Argentina solo hay 3 legislaciones provinciales, Neuquén, Jujuy, y la otra que es una contradicción histórica en los términos, digamos, que es la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque justamente fue Buenos Aires quien liquidó a todos, o mandó a liquidar a todas las expresiones originarias, y ahora las protege con una bonita ley que no se aplica en ningún lado. Pero bueno, no importa. Más allá de este chiste federal, la cuestión es necesario justamente aprovechar esto, generar esquemas de regulación y generar esquemas que impidan a otros o que fuercen a otros a tener movimientos colaborativos. ¿A qué me refiero con esto? Y vuelvo al ejemplo que decía el caso de los Amis y de Frozen 2 que decía Fabricio. Miren lo que aprendió Disney, que, a ver, sacó series y series de películas haciendo hasta tenemos a Moana, el personaje, uno de los personajes, tenemos también a la cultura china representada en otro personaje y demás. Y recién ahora se encargaron en Frozen 2, pasó la 1, ¿no? Y llegó a la 2. Recién ahora en Frozen 2 se encargaron de reconocer a la comunidad de los Amis. Bueno, ¿por qué nos forzamos con la legislación? Y esto no es avanzar sobre el Estado, porque también el discurso libertario está que el Estado no me puede regular ni nada por el estilo. Hay un discurso criptolibertario muy, muy interesante en eso. Pero ¿por qué no avanzamos en impedir que se consagren ciertos derechos? Para impedir justamente evitar que, a ver, no tengan ese control cultural. Ciertos derechos de propiedad intelectual, ciertos diseños, ciertas marcas. Colombia, por ejemplo, rechazó marcas en las cuales había denominación de comunidades originarias. Ecuador hizo lo mismo. Perú también tiene una disputa y llevó la disputa de la maca a Estados Unidos. Hay un profesor de la universidad, el profesor Goldstein, que ganó un caso en Estados Unidos, que después, si se quieren, se lo comparto, en el cual representaron pro bono a una comunidad colombiana que ganó un caso para justamente la tintura de pelo y que se utilizaba a través de un recurso genético colombiano. Con esto lo que les quiero decir es que, a ver, hay que utilizar las herramientas que están de forma inteligente y adaptarlas. Y que hay que incorporar en el análisis, y esto es muy importante, algo que no hacemos los abogados, porque nos creemos que no sabemos todo y creemos justamente que el mundo se resume, como decían los romanos, al expediente y a lo que está en la ley. Y es que hay valores, hay elementos de la idiosincrasia cultural que influyen en la gestión de esos derechos. No lleguemos a asesorar a alguien para terminar justamente adoptando un modelo y adoptando un modelo que permita justamente la expresión en un producto y que no solamente permita la expresión en un producto, sino que al año, a los 6 meses lo tenga que sacar del mercado y no lo pueda vender más. ¿Por qué? Porque, a ver, viola algunas consideraciones. Entonces, volviendo a la pregunta de Graciela y volviendo a lo que dice Susi, la sostenibilidad se logra con un modelo de gestión adecuado. Ese modelo de gestión adecuado hace que uno tenga que ver si esos derechos de propiedad intelectual no infringen algo. Y por caso, pongo la marca Natura, que todos ustedes deben conocer, una marca de productos brasileros, en los cuales presenta continuamente innovaciones en productos, innovaciones en maquillaje, innovaciones justamente en perfumes y demás, pero todas son desde una perspectiva ecológica y, si se quiere, de una perspectiva de conciencia ambiental y cultural. Tienen el reconocimiento de esas comunidades originarias.
De esta manera, a ver, hay algunos que, por ejemplo, Aníbal aquí dice Sí, cómo eso hacer estaba con la pendiente justamente. Está cómo pendiente eso. hacer con la autorización, y ese es el esquema, digamos, de todo lo más difícil de todo esto es que obtener el sí, como todo. Decía un filósofo Maritain que un juicio une al afirmar y separa al negar, y en este caso todos sabemos que, a ver, necesitamos obtener el sí en cualquier relación jurídica y en cualquier relación humana. Lo tenemos más en claro hoy, a ver, y más implantado hoy que el no es un límite. Antes parecía que el no era el comienzo de algo. Entonces, más allá de eso, lo que necesitamos establecer y lo que necesitamos decir es establecer esquemas que permitan ese contacto. Y que permitan ese contacto, por ejemplo, la legislación del Perú en recursos genéticos lo que permite es establecer convenios modelo y establece a través de los distintos institutos la posibilidad justamente de acceder a ese consentimiento. También hay algunos institutos que reconocen a lo que es toda esta cuestión del manejo de las comunidades originarias, que son el canal administrativo para obtener dichas autorizaciones o dicho acceso. En el caso de Argentina, en particular, las dos legislaciones que existen de Jujuy y de Neuquén, es el Estado, tanto jujeño como neuquino, que ofrecen ese tipo de autorización y ofrecen ese tipo de autorización de uso. La condición es que haya una regalía que vaya a esos pueblos. Cuando son dos comunidades de dos países diferentes, y acá armemos un problema de derecho internacional privado y también de derecho internacional público, cuando son dos comunidades de dos países diferentes, bueno, habría que gestionar allí la cuestión de los consentimientos en ambos lugares y en ambas representaciones. Lamentablemente de esto no hay una unificación, no hay un criterio general, no hay un tratado internacional que dé determinadas pautas. Simplemente lo que hay es una visión territorial y se debe ir, y la única visión territorial que nosotros respetamos hasta ahora, por lo menos, es la división y límites políticos entre los estados. Y esta división y límites políticos nos hace recoger entre cada uno de los estados esta asimilación, esta autorización y demás. Ahí veo algún otro mensaje. Bueno, muchas gracias, Creo Aníbal. que se ya respondieron todas las preguntas, Lucas. Y yo quizás una última ya para ir cerrando es, ¿por qué a nivel internacional no podemos llegar a un acuerdo sobre un tratado internacional? ¿Cuál sería tu opinión sobre eso? A ver, vamos a ponerlo en tres grandes aspectos. El primero, hay un problema de transferencia indirecta de conocimiento que no quiere tener, que no quiere tener, que no quiere tener reconocimiento económico. El primero es que esto, la realidad no protegida está en los lugares que están, si se quieren, más desprotegidos políticamente o con menos posibilidades de desarrollo. Si uno pudiera trazar un esquema de decir quiénes entrarían aquí y quiénes son los usuarios de esto, la realidad del mundo se invierte, digamos. Entonces, políticamente es algo que no conviene. Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también político, es un problema para los países, pero sobre todo desde el punto de vista de reconocimiento económico, es un problema para los países. Y para los países también que defienden este concepto. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que hay distintas comunidades que reclaman su independencia o reclaman justamente su rol político propio. Y empezar a consagrar derechos y empezar a idear o a hacer un reconocimiento estatal de algo que está regulado como en los artículos 1, 2 y 5 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y también del Pacto de Derechos Políticos, implica reconocer la idea de pueblo, implica reconocer la idea de nación. Y allí hay un problema que tiene Chile y que comparte con Argentina en la Patagonia, problema que tiene Bolivia
que ha sido resuelto con una nueva constitución y el reconocimiento de un Estado plurinacional. Problema que se da en Ecuador, que se da en Perú y en distintas regiones. Y por último, el último apartado que, a ver, señalo, es un problema de gestión. No tenemos una concepción de utilización de soberanía de nuestros recursos de propiedad intelectual y de nuestros recursos culturales y de nuestros recursos tecnológicos. Me parece que hay un problema fuerte de soberanía. Y fuerte de soberanía en el sentido de que no nos animamos a tener aspectos y a defender esa conciencia colectiva como parte de la identidad nacional. Pasa aquí, pasa en, a ver, es muy interesante, por ejemplo, a ver, es importante el caso de Paraguay, que en sus documentos oficiales todavía reivindica el guaraní y que ojalá que esa tradición no se pierda. De distintas culturas y, por ejemplo, en Paraguay los actos tengan que ser expresados en el doble idioma o con la doble titulación. No tenemos una conciencia de generar lo que se denominan derechos intelectuales a nivel país. Hablamos de marca país, pero lo vendemos como un fenómeno turístico y de marketing. Y lo pensamos solamente con las anteojeras del comercio. Hablamos justamente de industria cultural y creativa y el único análisis que hacemos es la incidencia económica. No entendemos que estamos defendiendo algo más que eso. Yo entiendo que a todos que a todos parecemos justamente la película, esa película que a ver, todos queremos dólares o give me the money, pero esa no es la única ruta, no es la única posibilidad. Si solo comprendemos que esa es la posibilidad, no vamos a entender mucho de los fenómenos que van a pasar y muchas de las discusiones que están en la actualidad. Y salgo de este tema y cierro con esto. No vamos a entender la tecnología, no vamos a entender la discusión del punto de vista humano que hay detrás de la inteligencia artificial y de nuestra capacidad creadora, empática y cómo se ve arriesgada por los robots. No vamos a entender justamente el humanismo puesto en la propiedad intelectual y que significa desarrollo cultural, protección y que además de protección significa respeto y respeto de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura y de nuestros valores. Y no vamos a entender nunca así el desarrollo de un mundo que va a pasar mucho más por el intangible que por todo lo tangible. El derecho vive en el siglo XIX y todavía no pasó el siglo XIX. Todavía no llegó a ser la primera revolución industrial. Y que me disculpen aquellos que hablan de las patentes en el Convenio de París o las marcas, los derechos y demás. No comprendemos justamente, el derecho vive atrasado y cuando adapta las cosas, las pierde y, a ver, ya pasó el tren. Tenemos la posibilidad de que no pase el tren, tenemos las herramientas para que hay el mayor consenso de la humanidad en la propiedad intelectual. Todos los tratados de propiedad intelectual son aplicables en todos los países. Son aplicables justamente, son esta famosa autopista que soñaban los liberales o que soñaba justamente el capitalismo con Friedman. La mayor homogeneidad que hay la tenemos en esta materia. Si no abrimos la cabeza, si no somos creativos, si no aprendemos a ver a nuestro entorno, difícilmente comprendamos que más allá de defender el contenido económico, estamos defendiendo un contenido humano. Y quizás los valores más trascendentes de la humanidad, que son estos bienes culturales básicos que hacen al conocimiento. Y sin conocimiento no puede haber sociedad. Dicho esto, espero que les haya gustado. Excelente, Lucas. No, la verdad que podemos continuar horas y horas discutiendo, debatiendo. Por sobre todo, digamos, es algo que nos toca mucho a los latinoamericanos. Siempre decimos, los europeos están en otras, ¿no? No ven mucho interés. Pero bueno, es la realidad. Yo creo que cada vez se van a ir dando más casos. Hay una mayor conciencia sobre esto. También depende mucho de nosotros de crear esa conciencia de observancia de estos tipos de derechos y bueno, si son derechos propios intelectuales o no. Y nada más que agradecerte, Lucas, brillante, excelente.
Para aquellos que se conectaron tarde, no se preocupen, como todas las charlas de IP Time, esto queda en las nubes y luego lo subimos al canal de YouTube. Y a invitarles para el próximo viernes, le tendremos a Camilo Fidel López de Colombia y nos estará hablando sobre el graffiti, un reto de adaptación para los derechos de autor. Así que muchas gracias a todos, espero que hayan disfrutado y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias una vez más, Lucas. Chao, chao. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.